y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia de la teoterapia a nivel global. Me da mucho gusto saludarlos y poder estar con ustedes en estos tiempos de meditaciones teoterápicas. Mi nombre es Amparo Ramos, trabajando en Georgia con mucho amor para el Señor. Y bueno, Dios puso en mi corazón un tema que se llama las promesas de Dios. Vamos a meditar en ello, compartirlo y vamos a orar, a entregarle este tiempo al Espíritu Santo para que nos dirija. Espíritu Santo, gracias por este tiempo que nos regalas cada día, porque tú eres fiel para alimentarnos, para ayudarnos a caminar de acuerdo a tu voluntad. Permítenos entender, Espíritu Santo, lo que son tus promesas para nuestra vida. Redarguye en nuestro corazón, edifícanos, instrúyenos y gracias porque nos regalas cada día, Señor, ese alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vemos que las promesas de Dios, recordarlas nos puede dar a nosotros esperanza en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida. Pero cuando hemos orado y le hemos pedido a Dios algo, ¿cierto? En oración, y Dios responde que no, nosotros podemos preguntarnos por qué, ¿verdad? ¿Por qué sucedió esto? En 2 Corintios 1:20, él dice: porque no importa cuántas promesas haya hecho Dios, son sí en Cristo. Y así a través de Él nosotros decimos el amén para la gloria de Dios. No importa cuántas promesas haya hecho Dios, son sí en Cristo, dígalo bien. Entonces, ¿cómo son las promesas de Dios? Sí, incluso cuando nos dice que no. ¿Eh? Y a veces la respuesta a nuestras oraciones es un no. Y ese también es un sí de Dios. ¿Por qué? Porque según la Biblia lo que declara, las promesas son en Dios sí y amén, ¿cierto? Y nos desafía para fortalecernos en la fe, en las circunstancias por las cuales estemos pasando, y aun siendo esas oraciones no respondidas como esperábamos, para Dios es un sí, esa respuesta que nos dijo. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Él es un Padre que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Entonces vamos a ver un pasaje de la Biblia en el Salmo 138, del 1 al 3, que me pareció muy, muy interesante. Cómo David, ¿cierto? Entra por esas puertas con acciones de gracias, pero mire lo que dice. Dice: te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerzas. Mire qué lindo. Qué bello poder entender que esa comunión, esa amistad con el Espíritu Santo, esa amistad con el Señor, nos lleva a entender y a comprender que las promesas de Él están respaldadas por honor de su nombre. Él lo hace por su nombre, porque Él es Dios, porque Él tiene, si contamos sus maravillas, ¿cierto? Decimos, Él me dio esta promesa y esperamos en ello, vamos a hablar siempre, Dios lo hizo, Dios fue el que lo hizo y no nosotros mismos, ¿verdad? No, la victoria no va a ser para nosotros, siempre vamos a exaltar el nombre de Dios. Entonces, David recordaba eso y empieza a darle gracias, a adorarle con todo el corazón. Dice: delante de los dioses cantaré tus alabanzas, no las mías, tus alabanzas. ¿Sí ve qué diferente? Cuando yo adoro a Dios, lo adoro, me inclino ante Él, me arrodillo, me rindo, pero también canto sus alabanzas, porque no son las mías, no son las que a mí me gustan muchas veces, sino las que Él quiere que yo le cante, que yo le diga. Porque dice: porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas para darme fuerzas.
Bueno, esto es lo que tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios. Todo esto que sea una verdad en nuestra vida, que no sea solamente para David, que se quedó allí plasmado y muchos no entendemos qué es lo que le está diciendo porque yo no lo he experimentado. Pero si yo lo experimento en mi propia vida, igualmente puedo hacer como Él, porque es el mismo Dios. ¿Ve? Entonces la Biblia nos dice que siempre Él cumplirá sus promesas a todos aquellos que esperamos en Él, que confiamos en Él. El Salmo 145:13 dice, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Mire qué bello. Salmo 145:13. Tomen apuntes y miren estas promesas tan hermosas. Él siempre, esta enseñanza, Él siempre cumple sus promesas. Hay algo muy importante. Estamos ante un Dios eterno. Tiene un reino eterno, nunca termina. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y gobierna de generación en generación. Él no es el Dios de 1815 y cambió en el 1822 y luego ya es otro en el 1823 o en 1900 o en el 2023, ya es otro Dios. No, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y por eso dice, el Señor siempre cumple sus promesas, o sea, que no es a ratos, ni es cuando conviene, sino que siempre lo que sale de su boca, Él lo cumple y es bondadoso. Aquí es conocer a Dios en esa parte. No que solamente, como decía Job, cierto, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo tengo que ver a Dios actuar en todo esto en mi vida. Las manifestaciones de un Dios eterno que nunca ha cambiado. Plasmó una eternidad en nuestro corazón, dice el libro de Eclesiastés. Entonces la Biblia nos insta, nos motiva a prestar atención a esas promesas de Dios y a responder a ellas con confianza fiel. Seamos fieles porque Él es fiel en lo que ha prometido. En el Salmo 85:8 dice, dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Bueno, muchas personas, aun siendo o llamándose cristianas, no han podido disfrutar de estas promesas porque no han obedecido a Dios y siguen con locuras, haciendo locuras. Pero Dios nunca miente y sobre todo nunca pueden experimentar paz. Nunca. ¿Por qué? Porque siguen haciendo locuras. Dice, dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Entonces, mire, cosas importantes. Las locuras no vienen de una persona que es sabia, que es inteligente, que es prudente, y esas son parte que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Inteligencia, sabiduría, prudencia. Entonces dice, dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios, porque recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido. Entonces, si usted no experimenta paz, puede analizar, ¿cierto? ¿Por qué se ha ido la paz? La paz se pierde, hay que buscarla. Buscad la paz y viviréis, ¿sí? Buscadla. Entonces hay que buscarla porque dice, recordemos que somos suyos. ¿A quién pertenece usted? A Dios. Y si somos de Él, tenemos que en Él encontrar las cosas que necesitamos. Y una de esas es la paz. Pero tenemos que dejar de hacer locuras. Piense usted qué locuras ha hecho. ¿Qué locuras? ¿A qué llamará a Dios locuras? Una persona que no es cuerda, que no piensa bien, que luego se está arrepintiendo de lo que hizo cuando ya no hay remedio. Una persona que actúa a la ligera, que no ora antes de hacer algo, sino que la hace después, ora después de. Entonces ahí no va a haber paz. ¿Ves? Se acaba la paz y vienen todos los problemas de gastritis, colitis, todo lo que termina en itis, que es inflamación, y empiezan los nervios a crisparse porque primero actuamos y luego pensamos. Y entonces dice, dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Entonces la Biblia nos anima a responder a las promesas de Dios buscando la santidad. Y Dios llama a nosotros a ser santos. En 2 Corintios 7:1 dice, queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Dios ha cumplido dándonos la salvación.
Por eso debemos de no seguir igual. En 2 Corintios 6, 1 y 2, yo me devolví para mirar cuáles eran esas promesas, porque dice, queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. ¿Cuál es esta promesa? 2 Corintios 6, 1 y 2. Dice, nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Entonces Dios hoy, dice hoy la Biblia, no mañana porque mañana le pertenece a Él, no el ayer porque el ayer ya pasó. Es hoy, ¿cierto? Hoy necesitamos ese día para ser salvos. Hoy necesitamos que el Señor nos traiga libertad, la libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros no podemos estar en el pecado, en lo oscuro y luego querer que Dios nos responda a las promesas que nos ha hecho. No, porque dice, ya cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, yo se las mostré, yo se las di a ustedes. Llegó el momento que necesitaban salvación y yo se los di, entonces no hay que seguir igual. Por eso nos manda el Señor a ser santos y no es una opción, es una orden del Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y la santidad tiene que ver con ser apartados para Él, con obedecerle a Él y sus mandamientos, por caminar el camino de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús, dice Él mismo. Así que nosotros tenemos que irnos apartando de todos esos caminos que llamamos súper buenos para encontrar el camino con Jesús, caminar hacia la tierra prometida. Si no hay santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros no es que lo vamos a ver físicamente en esta tierra todavía, lo vamos a ver cuando ya estemos cara a cara con Él, pero aquí sí se manifiesta en todas las cosas que nosotros anhelamos. Así que se debe mantener la santidad. 2 Corintios 7:1, en otra versión dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Procuremos alcanzar, al menos que se preocupe una persona, procure hacerlo, porque hay personas que no les interesa. Y el Señor lo dice y lo dice, pero no procuran. Dice, no es que yo no puedo, no es que yo soy muy débil, no es que yo esto y lo otro. Pero para eso Dios nos dejó al Espíritu Santo. Él nos dejó cómo resistirlo. Dice, el Espíritu Santo nos asegura que Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos para vivir fielmente en respuesta a sus promesas. Óigalo bien. En segunda de Pedro 1, 3 y 4. Estos versículos me encantan y ustedes óiganlo bien lo que dice. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere, no como nosotros queremos. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruyen a los demás. Medite en este pasaje. Mire que dice que ya nos dio todo. O sea, no tenemos excusa delante de Dios para no vivir en santidad. Él nos dio todo cuando recibimos a Jesucristo, dice aquí, y nos hizo conocer y que quiere que vivamos como Él quiere. Meditemos en este pasaje y pensemos, ¿cierto? ¿Qué cosas yo no estoy haciendo que agraden a Dios y que esas promesas no llegan, se demoran y se interrumpen cuando Él ya las dio para que nosotros las disfrutáramos? Cuando Dios responde a nuestras oraciones diciendo no, eso no significa que no esté cumpliendo sus promesas. Al contrario, significa que Dios está eligiendo no conceder la petición específica por la que nosotros estamos orando en ese momento, porque Él puede cambiar esa respuesta en un sí, en un mejor momento, o puede continuar diciendo no porque no te conviene, porque no es lo que Él quiere, porque nosotros somos los que nos tenemos que ceñir a su voluntad y no Él a la voluntad nuestra. Entonces, en cualquier caso, Dios nos llama a que confiemos en Él, porque Él siempre hará lo mejor para nosotros, aunque a nosotros no nos guste entenderlo.
siempre Él hará lo mejor para nosotros. La oración siempre va a funcionar y es el sentido en que Dios siempre responde nuestras oraciones, sea un sí o sea un no. Entonces no podemos convencer a Dios de que responda nuestras oraciones de una manera particular porque Él es soberano. Él hace como quiere. Somos suyos. David lo entendió y decía en los salmos, yo le pertenezco a Él. Entonces Jesús prometió algo muy importante y es que nos daría paz. En medio de nuestro mundo caído, en ese mundo caído, hay paz. En Juan 16:33 dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Entonces Él no nos invita a ayudarnos en los problemas, a evitarlos. Perdón, Él no dice, le voy a quitar los problemas. No, el contrario, Jesús dijo que está garantizado que los problemas vendrían, pero que experimentaremos paz en medio de la tormenta y nos ayudará a caminar por medio de esos problemas y a saber cómo solucionarlos. Porque eso nos lleva a crecer, nos lleva a madurar. Son desafíos que enfrentamos que están mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer, pero nunca del poder de Dios para vencer, gracias a la obra redentora de Jesucristo. Entonces, a través de nuestra relación día a día con el Señor Jesús, estamos conectados junto con Él para beneficiarnos de esas promesas de Dios. Les dejo con Gálatas 3:28 y 29, que dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Mire, confíe en lo que la palabra de Dios dice. Somos herederos, esa herencia, descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa, pero dice, somos de Cristo. Usted y yo somos de Cristo, heredamos esas promesas, ya las tenemos, entonces tenemos que disfrutarlas. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo esto hermoso que nos ha permitido escuchar esta mañana. Padre, gracias por tus promesas que son en ti sí y amén para la gloria tuya. Que siempre que digamos amén, Señor, pensemos a quién le estamos diciendo ese amén, es a ti. Cuando estamos de acuerdo con tu palabra, cuando nosotros disfrutamos tu palabra, cuando nosotros creemos, Señor, en esas promesas que tú nos das día tras día. Espíritu Santo, recuérdanos a cada uno de los que escuchamos hoy que esas promesas son tuyas, eres fiel, Señor, y que un no es para ti un sí también, Señor, que lo podamos entender en nuestro corazón y pensemos que tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Papá, que no te querramos pedir, obligarte a ti a que cambies tu parecer porque nos parecen mejor las cosas a nosotros que las que tú estás viendo. Nos olvidamos, Señor, que eres un Dios sobrenatural, que tienes omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, Señor, y que conoces mejor que yo lo que yo necesito. Perdóname si me he enojado muchas veces porque no me has respondido como yo he querido. Pero hoy entiendo, Señor, que tus promesas son fieles y eres fiel para que las cosas se hagan para el bienestar mío y de mi familia. Te alabo y te bendigo por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.